La cognitiva es un nombre que usamos ahora, porque siempre terapia comportamental como mala prensa. Pero en realidad se debe hablar de terapia comportamental. Esto lo decía Wolfe, porque el pensamiento es una conducta. Entonces, decir terapia cognitiva y comportamental es como redundante, pero se fue pasando y hoy hablamos más de terapia cognitiva porque es mejor prensa. Porque la terapia comportamental la relacionaban con el experimento con ratas, tratar al hombre como una máquina, etcétera, y fue perdiendo prensa. ¿Se entiende esto? Quien trae a América esto, no a Rosario, sino a América, es Rubén Ardila y Felicitas Cor, el colombiano y ella venezolana. Él se forma en Estados Unidos y a ella la forma Wolfe en Estados Unidos. En el año 75, Rubén Ardila se instala en San Luis y es el primero, en la época de Plácido Ora, empieza a trabajar con esto desde la psicología experimental. En esa época nosotros nos comunicamos con él. Nosotros, cuando digo nosotros, con mi pareja, el doctor Ricardo Musso, que fue director de la carrera en Buenos Aires, en la UBA, y fue director de la carrera acá. Ahí nos empezamos a conectar con él. Yo lo conozco personalmente a Ardila en el año 81, que él viene traído por Fernández Álvarez del grupo AIGLE de Buenos Aires. Bien, nosotros a partir de ahí, ¿cómo nos nutrimos de esta corriente? Nos escribíamos con Wolfe, nos escribíamos con Eisen, nos escribíamos con Skinner y nos escribíamos con Ardila. Y fuimos trayendo libros y estudiamos la corriente por libros. Esa es la verdad. Había muchos libros de Trilla, nos costó traerlos, pero bueno, de una librería de Buenos Aires se logró traer. Y viene la dictadura en el 76, ¿verdad? Sí. Esto fue muy fuerte, tanto Ricardo como yo estuvimos presos, y por esas raras cosas del destino, a mi hermana, un día que me llevaba cosas, estábamos acá en la jefatura, 2 meses hemos estado nosotros, no nos torturaron, salvo verbalmente, eso sí, pero digamos físicamente no, le dejaron pasar agujas de tejer, soy loco, porque pinchan, ¿no? Yo no podía hacer algo con eso. Lana, que yo había comprado justo, y libros. Y justo teníamos los libros estos que habían llegado, muchos de México. Y bueno, 2 meses de presos, leímos todo lo que pudimos, seguimos dando un poco después, y en el 77, en un instituto que teníamos en la calle Santa Fe 1780, exactamente al lado del colegio médico, por Santa Fe, donde está el kiosquito de revista, ahí teníamos el instituto, teníamos un instituto de parapsicología, que era lo que investigaba Ricardo Musso. Y ahí mismo formamos un instituto de estudios contemporáneos, que eran títulos. Dentro de lo que teníamos, otra plaquita, que ahí empezamos a dictar distintos cursos sobre entrevista, el Sarroca dictaba y otra gente. Y ahí creamos un sello, que era IPMO, Instituto de Psicoterapias Modernas, años 76-77. Y dictamos, creo que yo, que es el primer curso del país, que era un curso con 4 módulos, uno era terapia gestáltica, otro era sistémica, otro era transaccional y otro era comportamental. Eso fue lo primero que hicimos. A partir de allí, el instituto lo tuvimos que cerrar, en la época de la dictadura, 2 cuadras de jefatura, ustedes se dan cuenta que no podíamos juntar gente. Mirta, un minutito. Sí. Y bueno, a partir de ahí empezamos en nuestro domicilio y después creamos el Instituto Kinsey. Y después dentro del Instituto Kinsey creamos el primer posgrado de terapia comportamental y cognitiva, al que trajimos a Ardila y otra gente. Y luego de eso, cuando retoma Ricardo Musso la cátedra y yo también, en la década ya del 80, sobre el final, en la materia metodología de investigación, muchos de ustedes lo habrán hecho, metíamos en las investigaciones terapia comportamental. ¿Por qué? Porque no había muchas investigaciones en psicoanálisis ni en las otras líneas. Y las investigaciones que más había eran de educacional. Entonces ahí aprovechamos y metimos parte de esto. Así empezamos.
Bueno, yo no te voy a hacer un poquito de caso, como siempre, tengo que decir lo mismo que hizo Mirta, de dónde salió esto. La Gestalt, solamente voy a decir esto porque no vale la pena, eso lo pueden investigar ustedes, empezó en Estados Unidos, en California, más que nada Fritz había del oeste y del este, pero lo que me interesa es cómo vino a la Argentina, porque si yo no digo esto, no puedo hacer el pasaje a Rosario. En el 76 un grupo de gente bastante loca se adhirió a esta invitación de Adriana Schnake, psiquiatra chilena, tendría que estar viajando porque cumple 90 años, y se reunían en una clínica psiquiátrica. El otro día les preguntaba, yo no estaba en ese momento ahí, si tuvieron problemas por justo momento del proceso, entonces me decían, bueno, lo único que pasó es que irrumpieron un día en la clínica y nosotros les dijimos que estábamos haciendo una asamblea para los enfermos graves. Ahí fue todo. En el 80, este grupo arma la Asociación Gestáltica de Buenos Aires y en el 82 se arma la escuela de posgrado. Entonces vamos a pasar. Yo soy el segundo grupo de la formación de la escuela de posgrado y en el 88 me vengo a Rosario. En abril. Calladamente la gente, qué sé yo, se fue enterando que yo hacía Gestalt. Me acuerdo una anécdota muy hermosa, alguien que después fue uno de los tantos que intervinieron en la difusión, apareció alguien, una profesional, con una libretita y me dijo, vengo a supervisar a un paciente. Ajá, le digo, bueno, los datos. Y me dice, ¿qué hago con este paciente? Y yo le dije, vas a ser el paciente. Se sorprendió porque era un problema de un pánico que tenía que ver con una operación. Y ahí empezamos. Ese mismo año hicimos un taller con gente de Buenos Aires y yo, aunque estaba sola acá, estaba muy apoyada por la gente de Buenos Aires. Así transcurrió. Y en el 92 me dijeron, ¿por qué no haces una jornada de Rosario? Bueno, le dije, ¿y con qué plata? No plata. Entonces fui al antiguo Bernardino Rivadavia, actualmente en Fontana Rosa, y le dije, hola, ¿qué tal? Soy fulana de tal, quiero en ese momento hacer una jornada de mismo plata. Entonces, ¿cómo hago para que nos den el Bernardino? Bueno, ese momento era Bernardino, gratis. Bueno, hace un pedido a la municipalidad, si es gratis, y nos dieron el Bernardino, actual Fontana Rosa. No había inscripción, no había nada, había difusión por radio además, nada más. Un minutito. ¿Un minutito? Bien. Ahí aparece una posibilidad. Esto fue en el 92, en el 96 me proponen en la facultad hacer un seminario de pregrado. Empecé ahí. Y en el 96, en el 98, creo que es así, me invitan a que no yo, sino la institución ACBA, Asociación Gestáltica de Buenos Aires, sea la, no sé los términos de ahora, bueno, que armar la residencia. Y ahí fue así, se armó la residencia
que hasta ahora sigue funcionando todos estos años. Y rápidamente les cuento así. Eso es como se insertó la Gestalt en Rosario. La primera cosa es diferenciar lo que es una perspectiva sistémica de lo que es la terapia sistémica. Con mucha frecuencia se confunde y así en el concepto sistémica entra todo, pero lo que es el pensamiento sistémico es muchísimo más amplio que la clínica sistémica. La segunda, el segundo señalamiento que quiero hacer es que, por lo menos en mi visión y de mucha gente, la clínica sistémica es una psicología social. ¿Sí? Es una psicología clínica, pero es una psicología social. La siguiente señalamiento es que, a diferencia de otras escuelas, como puede ser el psicoanálisis, que tuvo Freud, la terapia sistémica no tiene un padre o una madre fundadora. Hay varios personajes que al mismo tiempo influenciaron y eso condicionó el hecho de cómo se organizaron las formaciones y los entrenamientos de la terapia. El siguiente aspecto es que en la época de inicio de la terapia sistémica en Rosario, Rosario era porteño dependiente en todo lo que sea cultura, ciencia y academia. Es decir, necesitábamos los libros que primero llegaban a Buenos Aires, los contactos, los congresos que llegaban a Buenos Aires, o sea que de alguna manera Rosario era un lugar periférico en ese sentido. Estoy hablando de 75, 74, 75. El siguiente señalamiento que quiero hacer es que en general la aproximación al conocimiento ligado a la clínica o a la psicoterapia tenían una limitación, la remarcó Mirta, y es que leíamos libros, bibliografía, que cuando se traducían en español ya llevaban entre 4 y 10 años de antigüedad, o sea, eran viejos. O dependíamos de los viajantes, los viajeros, los que de pronto se iban a hacer un curso y volvían con un montón de bibliografía extranjera en inglés generalmente, que a duras penas logramos traducir. ¿Cómo llega a Rosario? En principio hay como dos grandes, digamos, grupos que empiezan con la sistémica en Rosario. Una ligada a la Facultad de Medicina, a la Cátedra de Psiquiatría, y otra ligada a la Facultad de Psicología, o en ese momento a la carrera de Psicología. Yo no quiero extenderme, pero si bien en mi propia experiencia relacionada con la carrera de Psicología comienza el retorno de la democracia, entre el 73 y el 75, gran parte de los trabajos ligados a la antipsiquiatría estaban fuertemente influenciadas por el pensamiento social sistémico. Las experiencias de comunidad terapéutica, todo ese tipo de movimientos. Al mismo tiempo, en esa misma época, había gran influencia del pensamiento sistémico en el trabajo en grupo. Yo fui parte circunstancialmente de la invención de la adolescencia en la Argentina, porque hasta que se creó ASAPIA, Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de Infancia y Adolescencia, con Pablo, Calina, todo ese grupo, del cual yo fui parte porque estaba trabajando en eso, la adolescencia no existía. No existía el psicoanálisis de adolescente, no existía el abordaje. Entonces, con la adolescencia, inevitablemente aparece la familia. Y entonces empezábamos a echar mano de lo que podíamos rescatar de cómo se trabajaba con familia. A la Argentina, en Rosario, aparece, digamos, por un lado, en la cátedra de psiquiatría de la Facultad de Medicina, que tenía la cátedra estaba dirigida por un titular que era el doctor Ubiñas, y había varios adjuntos, entre los cuales
o sea, había un profesor de esta casa, Walter Maguna, y estaba Fidel Levenson, que era adjunto de esa cátedra. Y Fidel, junto con su esposa Elena Kass de Levenson, empieza a hacer una formación ligada, conectada con la Facultad de Medicina y Psiquiatría. El hospital Agudo Ávila tenía una particularidad que lo tuvo también el Centenario, que era un hospital escuela y que tenía una doble pertenencia. Por un lado dependía de la universidad y por el otro lado dependía de salud de la provincia. Y eso le daba una característica. Entonces, el otro grupo, digamos, que inició, se relacionó conmigo. Yo volví del exilio en el 82, final del 82, ya convertido. Me fui siendo un psicoanalista cliniano que trabajaba en grupo y demás, y volví, digamos, con una formación sistémica que pude hacer durante el exilio. Y allí comenzamos, hubo varias experiencias al mismo tiempo que se dieron. Por un lado, la creación del CEA, del Centro de Asistencia de la Comunidad, donde hicimos una experiencia de salud comunitaria durante 30 y pico de años y se hizo formación sistémica, clínica. Por el otro lado, la carrera de lo que en su momento era la residencia clínica de posgrado y después se transformó en la carrera de especialización de psicología clínica institucional y comunitaria, que tuvo dos orientaciones, una orientación psicoanalítica y una orientación sistémica. Los que hacían la especialización podían optar y allí también trabajamos. En un breve tiempo intentamos hacer una institución privada, y yo me reconozco como más una persona ligada a las redes que a las instituciones, que me aburrí y no funcionó demasiado. Hubo experiencias posteriores ligadas. Quiero mencionar a más de 2 o 3 personas. Es decir, hubo una experiencia ligada a grupos de estudio privados de Marta Pilmi, que venía formada de CEFIC de Buenos Aires y que ella hizo su propio desarrollo global. Van a tener los 3 participantes algunos momentos para conversar para cruzar ideas respecto del inicio de estas 3 líneas de pensamiento, de estas 3 corrientes. Son libres de conversar por donde quieran, preguntarse cosas entre ustedes, hacer declaraciones, lo que les parece. ¿No? Porque yo hice una experiencia de bastantes años en el Agudo Ávila, y estaba ahí. Y hacíamos reuniones de comunidad terapéutica. Claro, en el pabellón 3. Claro. Y después de eso, también hubo clínicas acá que abrieron esa posibilidad. Una que estaba en la calle Urquiza, que uno de los médicos era Parola, y eran 2 más, no me acuerdo quiénes eran, que entre sus pacientes también hacían con los enfermeros, con los cuidadores, con los psicólogos, experiencia de comunidad terapéutica. Ahí llevo yo, por primera vez, había un médico que se llamaba Katz, me parece. Sí. Parola, Katz, eran 3. Yo trabajé porque tenía pacientes ahí, trabajé muchos años, y llevo lo de terapia comportamental. Bueno, ¿para qué? Me había venido una paciente que tenía fobia a los gatos. A los rayos. Gatos. Ah, gatos. Entonces nos salía a la puerta de casa, no iba a la verdulería, no iba a ningún lado, porque podía haber un gato, iba a la casa de los amigos, porque podía haber un gato. Yo llevo el caso para controlar, y me dicen que si la saco la fobia al gato, es probable que le aparezca un cáncer. Claro. Porque era esa la Eso era la historia. Le sacás el síntoma y Sí. qué hay detrás de eso. Y no podían entender que a veces cuando le sacás la fobia al gato, le aparece a lo mejor la fobia a cruzar la calle. Porque como le sacás una y le viene otra. Hasta que, charlando todo esto con Wolpi, el norteamericano, en realidad es hijo de alemán y estuvo en África y después terminó en Estados Unidos, murió en la década del 90. Wolpi nos manda el test de miedo de él y dice, son 84 ítems
gente le puede tener fobia. Claro, vos sacás la más grande y aparece la más chica. No es que se generaron porque le sacaste la otra. O sea, si no salía a la calle, no tenía miedo a cruzar la calle porque nunca la cruzaba. ¿Se entiende eso? Y si la cruzaba, después a lo mejor tenía miedo a perderse, pero ya los tenía, ¿no? Todo eso costó muchísimo que acá se entendiera, ¿no? La idea era que sacaba un síntoma y venía algo mayor. Sí, yo quiero hacer un comentario respecto al contexto más general. De alguna manera, esto que estamos hablando es la periferia o la marginalidad de lo que fue durante muchísimos años la psicología clínica o la psicoterapia. ¿Sí? Este tipo de cosas pasaban en los bordes, pasaban en las periferias, pasaban en las fronteras. Y en ese sentido, ese era el lado negativo, que pasaban en lugares de poca visibilidad. El lado positivo es el grado de libertad que teníamos. Yo que fui formado y fui psicoanalista kleiniano y ejercí, fui parte importante, digamos, del grupo inicial acá en Rosario, la sensación de libertad, de no tener la mirada de control y de poder hacer las cosas de una manera más creativa, valía el precio de ser marginal, por lo menos en mi proceso. Yo acuerdo con esto de lo marginal. Yo no tuve, yo tuve bastante, no sé si suerte, fue así. Yo no tuve inconvenientes en Rosario para empezar a difundir el enfoque, pero también entiendo la marginalidad, que eso da una posibilidad de creación. Transgredir es eso, ir más allá de los límites. Y esto es lo que creo que... me parece que estamos hablando hoy de esto. Que, vuelvo a repetir, yo no tuve inconveniente, yo primero, y todo el enfoque en implementarse en Rosario. Pero éramos así chiquititos, estábamos realmente en los bordes, y no hubo problema. Sí puede haber habido críticas, pero eran críticas que estaban muy lejos, no interferían en la difusión. Pero eso pasaba, en los ámbitos privados. En la cancha académica era otro. ¿Sí? Desde la experiencia de Ricardo Musso, la manera en que tenía que soportar, las presiones, yo recuerdo, por ejemplo, una reunión de consejo directivo en esta facultad. Yo tenía la curiosa situación de que antes de irme al exilio ya era profesor, psicoanalítico, pero era profesor. Y, cuando volví, me devolvieron, por una ley, me devolvieron mi cargo como profesor de psicología clínica. Y fue uno de los primeros que concursé en esta facultad. Con una cuestión muy loca, porque en ese momento concursé como profesor de posgrado. Era rarísimo. Era profesor titular de psicología clínica de posgrado. Con lo cual tenía un cargo que en algún aspecto era intocable, ¿no? Quiero decir que en los juegos académicos era bastante difícil. Y recuerdo una reunión en el consejo académico donde uno de los profesores de esta casa dice, bueno, tal vez sería hora de que empecemos a pensar qué pasan con estas clínicas alternativas. Y era interesantísimo, porque hoy cuando se habla de clínicas alternativas se habla de flores de Bach, se habla de ese tipo de cosas. En ese momento, por ejemplo, las terapias comportamentales eran alternativas, cuando el resto del mundo, parte del mundo, lo que era alternativo era el psicoanálisis, era al revés. Pero los juegos académicos eran muy fuertes, porque como no es una cuestión como puede ser la pelea entre lacanianos y kleinianos,
donde tienen un lenguaje común, tienen presupuestos comunes, tienen epistemologías comunes, etc. Entonces hay otro tipo de pelea. Cuando se trata de una discusión donde el lenguaje, la epistemología, los presupuestos son completamente diferentes, es como una torre de Babel, es como hablar otro idioma, hay que empezar a traducir. Y para traducir hay que tener una voluntad, hay que tener una voluntad de poder tratar de entender lo que dice el otro. Yo recuerdo, tomando esto que dice Coco, una clase, después que murió Ricardo Musso, que murió en el 89, habíamos rendido un concurso donde tuvo la titularidad, que la había tenido antes, pero la habían sacado. Nosotros en la época de la dictadura no estuvimos acá, renunciamos. Nos echaron. Sí, no, vamos a mandar la parte que no nos renunciamos con la otra dictadura de Onganía. Ahí nos echaron, sí. Y yo había ganado la junta y le había ganado en metodología de investigación de la titularidad. Al año muere. Entonces yo tomo la titularidad. Yo recuerdo una noche que trataba de ponerles ejemplos para que entendieran. Y digo, bueno, vamos a suponer que estamos frente a un curso y ustedes son psicólogos educacionales y ven un comportamiento extraño en un niño. Ese niño es muy bueno en lengua, pero es malo en matemáticas. Pedrito es bueno en lengua y es malo en matemáticas. ¿Ustedes qué harían como psicólogos? Entonces empezaron, que citaríamos a la mamá, a ver cuál era el deseo de la mamá, y cuál era el deseo de los padres, y él ya, estamos toda la época que veníamos de Milán y Klein, la teta buena y la teta mala, y después entrábamos ahí a penitas con Lacan, ¿no? Bueno, y seguían. Yo les digo, a ver, este comportamiento del nene es raro, porque este nene sabe algunas cosas, muchos ya no saben nada. A ver si a alguno de ustedes se les ocurre que le podríamos preguntar al chico. O sea, nada, eso no se le da el deseo de la madre. Entonces yo le digo, a nadie se le ocurre que le podemos preguntar, ¿qué te pasa, Pedrito, con tal materia? ¿Qué te pasa? Bueno, ahí se armó un lío impresionante, con una agresión tremenda, que cómo íbamos a hacer eso, que yo me acuerdo que Graciela Bradañolo sacó a un muchacho fuera, al pasillo, y yo me quedé temblando porque pensé que le iba a dar una cachetada. Por las cosas, no fue así después, ¿no? Pero por las cosas de insolencia. O cuando yo les decía que muchas cosas las habíamos aprendido de libros que habíamos traído de Estados Unidos. Y me decían, ¿y qué? ¿Eran en castellano? No, eran en inglés. Chicos, en España yo quise hacer un doctorado, yo manejo inglés hasta por ahí nomás, digamos, pero no me daban un año para rendir todas las materias, si las tenía que estudiar en libros ingleses, ¿verdad? En inglés. Entonces al otro año cambiaban la bibliografía. Y entonces estábamos con Alicia Betría y Alberto Estepa y nos dábamos cuenta de que nunca lo íbamos a poder hacer, salvo que leyéramos el inglés a la perfección. Entonces me gritaban de allá, claro, porque los españoles que usted conoce hablan inglés ahora, ¿no? Bueno, unas cosas impresionantes. Y eso fueron años de lucha. Hasta que logramos hacer acá en la facultad seminarios de psicología comparada. Perdón. Sí. Ahora tenemos que ir avanzando naturalmente en el siguiente eje, así que si les parece lo compartimos y cada uno tiene un ratito para decir algo. Sigo un momento y lo paso. Bueno, pero si querés, porque lo que estás diciendo tiene que ver con lo que viene ahora. Introduzco el eje, así seguimos avanzando, ¿está bien? El siguiente eje es un poco naturalmente a donde está haciendo la conversación, es cómo se desarrolló y qué vicisitudes atravesó la disciplina de terapia cognitiva, en este caso, en Rosario. ¿Ves? Entonces, dale un momento más. Cada uno en el momento que muere deja una carta, que yo la hice pública, hice como 500 publicaciones, en la máquina de escribir, no teníamos computadora en esa época, pidiéndole a Gloria Arnoni que por favor revisara el plan de la carrera, porque él había hecho una investigación con los alumnos, viendo las incumbencias
y de qué se sentían capaces de desarrollar de la incumbencia del psicólogo. Y los alumnos no se sentían capaces casi de nada, ni de hacer diagnóstico, ni distintas terapias, ni trabajar. Bueno, entonces le pedía eso y le pedía que se armaran seminarios. Ya era como la quinta o sexta carta que mandaba. Cuando se hace pública esa carta y al tipo se hace un homenaje y todo eso, yo no sé si la carta tuvo mucha influencia o no, pero salieron los seminarios, se plantearon. Entonces yo pude tomar un seminario de psicología comportamental, que hoy lo sigue una de nuestras discípulas, que es Melina Villalón, que lo está dictando acá. Pero durante muchos años lo dicté yo con un grupo de gente. Y ahí la gente empezó a ir a 20 clases o a 15 clases, empezó a interesarse y ahí pudimos empezar a introducir esto. Por los seminarios que eran cuatrimestrales y yo dictaba 2 al año. Se me llenaban, siempre había 30 o 40 personas. Y al final hacemos una jornada con trabajo sobre un caso. Se empezaron a dar cuenta de que pero ya estábamos ahí en el año 92, 93. O sea, nunca hubo una materia, nunca estuvo en clínica esto. La primera vez es con usted, me parece. Nunca estuvo metido como algo de clínica. Un seminario aparte, metido un poco en investigación. Yo me acuerdo que una vez me calificaron mal, me calificó mal en la carrera docente, porque dijo que yo en metodología estaba dando psicoterapia. Estaba dando psicoterapia, estaba dando investigaciones con toda la intención de que pudieran ver que había otras corrientes. Primero les cuento que yo me siento como Mary Poppins acá, porque han tenido muchas vicisitudes y además han estado en un medio determinado a donde yo no estuve, sino que directamente estuve acá sin ningún background. Pero es lo que sí me parece importante es que yo entré acá sin ningún cargo. Era coordinadora de un seminario. Claro. Vuelvo a repetir que acá yo no tuve más que cosas como esta loca que me miraban y todos estaban en ronda en la facultad, entonces me tocaban así, me decían qué estaba haciendo, pero eso no era para tanto. Y la verdad que voy a insistir en esto que es los brazos abiertos que hubo y hay en la facultad con respecto a esta línea, a la vista. Hasta ahí, vicisitudes. Yo quería agregar un poquito a lo de Graciela. Ella inicia en el total en el 92. No, en el 88. Bueno, son 10 años después. Nosotros empezamos con los cursos en el 77. Claro, por eso. Y vos venís en el 82. Claro. Ya son muchos años después, donde ya hay abierto otro camino, ¿no? Claro, obvio. Interesante la forma que se fue desarrollando el Rosario y las vicisitudes que tuvo. Yo les comenté de que había como 2 grandes grupos, digamos que por distintas razones se fue consolidando de esa manera. Uno que estaba ligado más a los psiquiatras, había pediatras como Alberto Palazzi, pero alrededor de la Facultad de Medicina. Y otra más ligada a la psicología. Intentamos, creo que 2 veces, hacer como una especie de asociación sistémica en Rosario, que reuniera a los distintos grupos. Ya para el año 90 ya había varios grupos de estudio, había gente, Marta Pigme estuvo trabajando con un grupo de personas y fueron parte de la creación del posgrado de Derecho de Familia que dirigía el profesor Borgonovo. Hubieron 3 cámaras GESEL en Rosario en su comienzo. La primera fue la del SEA, que la creamos en el 84.
Fidel Levenson, no sé si ustedes tienen otra información, pero a mí me plantearon, Sánchez me planteó que era 84, 85, 86. Después del 86. La residencia en el 86 y fue después que yo nací. Entonces, después del 86. Y hubo una cámara Gesell en el posgrado de Derecho de Familia, que creo que, no sé si todavía perdura dentro del ámbito de tribunales. Con la cámara Gesell, que era una de las cosas, así como Mirta habló de la mala prensa que tenía, digamos, el conductismo, lo comportamental, la cámara Gesell era el fantasma de las clínicas tradicionales, porque casi como el máximo del asunto es que lo que pasaba dentro de un consultorio entre un terapeuta y un paciente solamente lo sabían el terapeuta y el paciente. Y cuando el terapeuta iba a una supervisión, presentaba un caso, contaba su versión de lo que había ocurrido. Cuando entra la cámara Gesell, entra el ámbito de lo público en el sentido controlado, pero había otros terapeutas que estaban mirando lo que pasaba y que de pronto tenían otra visión de lo que estaba pasando diferente a la del terapeuta. Entonces la cámara Gesell era profundamente irritativa, lo sigue siendo hasta el día de hoy, como un elemento que rompe esa cosa silenciosa y misteriosa de la clínica. Cuando nosotros creamos la cámara Gesell en el CEA, en el año 84, 85, 84 fue, era porque estábamos haciendo formación del propio equipo del CEA, que era un equipo de salud comunitaria, era un centro de salud, y entonces había un equipo de intervención. Pero se dio una curiosa situación, y era en el 83, cuando vuelve la democracia, el director nacional de salud mental, Vicente Gali, en ese momento, asesorado por Mauricio Golden, un gran psiquiatra argentino, crean la nueva ley de salud mental, que es toda una cosa así enorme en relación a lo que había pasado en la dictadura. Y toman los últimos desarrollos de lo que era salud pública y sobre todo salud mental en el marco de la salud pública. Y uno de los temas era la atención en crisis. Una cosa que a lo mejor hoy para ustedes es elemental, pero la idea de que, bueno, si hay una situación crítica, lo mejor es atenderlo rápido y dar algún tipo de respuesta rápida. A esa época la respuesta de los clínicos del momento era, no, hay que esperar, porque en una situación crítica no puede haber asociación, no puede haber todo el clima que se necesita para hacer una terapia analítica. Entonces la idea de crisis era muy resistida. Y nosotros montamos el primer servicio de terapia de atención en crisis ambulatorio en el CEA. O sea, dijimos, bueno, ¿dónde aparecen las crisis? En la comisaría. Entonces fuimos a la comisaría y decimos, bueno, nosotros somos acá el centro de salud del barrio, si ustedes tienen una situación difícil, nos llaman y nosotros venimos y atendemos donde sea, en la comisaría, en la calle, lo que sea. Bueno, eso produjo un impacto enorme, pero eso nosotros lo pudimos hacer porque hacíamos nuestro entrenamiento en cámara, con simulaciones o con situaciones reales y demás. Cuando eso se introduce en la facultad, produjo realmente una cosa de una perturbación que yo no tenía noción de que podía ser tan perturbador. O sea, como decía Mirta, a nivel de la agresión verbal y casi física, ¿no? Porque se tocaban presupuestos casi, digamos, que tocaban la identidad. Bueno, después lo que fue pasando fue que en Buenos Aires y también las filiales locales empezaron a difundir un poco más. Por ejemplo, Fidel, Levenson y Elena trajeron grandes maestros. Maturana, que supongo que ustedes conocen, vino por primera vez a Rosario en el año 84, 85.
Mara Silvini Palazzoli. Mara Silvini Palazzoli. Que atendió pacientes públicamente en un escenario. Exactamente, sí. Empezaron a pasar ese tipo de cosas. Nosotros trajimos a Kenneth Gergen, el fundador del construccionismo social, Moniel Caín, es decir, una serie de personas. Obviamente Kenneth Gergen dio un seminario en esta facultad con 16 personas, de las cuales 10 éramos el equipo que lo habíamos traído. Bueno, se fue dando un movimiento, yo lo podría decir, para ser muy actual, rizomático. ¿Sí? No hubo una cosa así de una estrategia de crecimiento, se fue expandiendo en ámbitos muy particulares, en ámbitos de la salud pública, en ámbitos del trabajo comunitario, estoy hablando de la sistémica. ¿Sí? Trabajar en la calle, tener un diálogo, hoy le llamamos transformador, para no decir terapéutico, en la calle, no era una cosa muy especial para nosotros, que teníamos entrenamiento en cámara, no nos hacía ningún problema que alguien nos viera o nos mirara o tener un contexto que no era el protegido del consultorio. Una pregunta que los investigadores van a tener que responder: ¿por qué los sistémicos no han podido institucionalizarse como otro tipo de corrientes? Inclusive en Buenos Aires, la asociación ASIVA, que es lo único que perduró, en realidad es de Buenos Aires, la Asociación Sistémica de Buenos Aires, y tiene muy pocos participantes, mientras que los grandes grupos de formación tienen muchísimo movimiento. Hay algo de anárquico y antiinstitucional en la sistémica que creo que está en los genes. ¿Sí? Hay como una especie de cierta desconfianza en la institucionalización. Creo que los que iniciamos esto, los que trajimos de otra parte esto, no teníamos características parecidas en cuanto al contacto con el paciente de lo que tenían los psicoanalistas. Yo recuerdo una anécdota con vos, porque la voy a contar, no sé si algo bien o algo mal. Depende del resultado. Nosotros a veces nos reuníamos para estudiar, yo he estudiado con vos, materia que hemos rendido juntos, y empezamos a tener nuestros primeros pacientes, ¿no? Por la década de los 70, más o menos, algo así. Yo me recibí en el 68, y vos debe haber sido un año después. Sí. Sí, bueno. Y llega un día Coco, y yo le digo: mira, Coco, vos sabés que viene un paciente, que es un tipo que es farmacéutico, mucho más grande que yo, y estoy ensayando como lo recibo. Yo me sentaba, abría la puerta, decía no sé cuánto, ensayaba como lo iba a recibir, porque era más grande que yo, ¿no? Y yo no tenía nada de experiencia. Y Coco me dice: no sabés lo que me pasó. Me llegó una viejita, dice, con tantos problemas, lloraba, y yo la abracé, dice, y se me caían las lágrimas, y yo no sé qué va a pasar ahora con esta paciente, porque yo no debía haber hecho eso. Siempre, ¿te acordás? Me acuerdo. Era uno de los primeros pacientes tuyos también, ¿no? O sea, yo creo que los que nos largamos en este tipo de cosas teníamos una distinta característica de trabajar con el paciente. A lo mejor porque yo venía a trabajar con niños con dificultades mentales, por ejemplo. Eso había sido maestra de la escuela diferencial. Teníamos otro contacto con la persona que necesitaba, ¿no? Y recuerdo también que hubo una crisis familiar muy grande en mi familia, y yo busqué una terapeuta, y claro, yo conocía a todos, eran amigos, y yo había sido alumno, o sea, que a quién voy, y me quedé de la cena, que no era de Rosario. Entonces la llamo, le digo: habíamos estado en un taller que había venido al 15, la había venido una sola vez, pero sabía que era buena, que trabajaba bien, bueno. Y le digo: Graciela, mirá, te quiero pedir un turno, papá. Bueno, dice ella, así por teléfono, agarra la agenda, mirá, para fin de la semana que viene, qué sé yo, qué sé cuánto. Yo le dije: ¿no tenés alguno antes? Y dice: ¿qué te pasa? Y le cuento lo que me pasa, eran las 12 del mediodía. Me dice: venite a las 4, yo pago. ¿Ves? Eso era atención en crisis. Yo otra gente no se animaba. Y yo fui el paciente de ella muchos años. Me hizo muy bien, ¿no? Quería por un lado eso. Por el otro lado, les voy a dar una noticia, a lo mejor a vos te gusta.
Nosotros compramos una cámara Gesser, la hicimos hacer para el Instituto 15 y nunca nos animamos a usarla. El Instituto 15 es del año 80 y pico, siempre ha estado en un costadito, la pusimos y la sacamos porque decíamos, encima le tratamos sexualidad, que tratamos terapia de comportamiento. Vamos a poner la cámara Gesser. Es hermosa, grandísima, con marco, la regalo a la facultad y la voy a buscar con... Otra que Si la hubiese quedado con Raúl, que ya sabía de esto, claro, pero, o sea, lo quiero usar. Entre comportamental, sexología y cámara Gesser, que me la pongo una boca. Claro, y así se vivía, ¿no? Estoy hablando de esto, fines del 80. El otro día estaba pensando que nos unía. Y algo que a mí vos lo dijiste recién y me facilita o me encanta y trabajo mucho con mis alumnos y lo demás, es el vínculo que armamos con las personas que vienen a consultarnos. Esto me parece una característica maravillosa que podemos ofrecer, que es este contacto que tenemos. Así como Mirta contó que yo era su terapeuta, ¿te acordás, Coco, que yo fui a verte con mi pareja? Pero resulta, sí, acá estamos así confluenciados todos. Y resulta que yo le dije, yo quiero hacer tu curso, y él me dijo, no puedo, sí, seguro, porque si no se iba a armar quilombo con la pareja. Y me regalaste, que ahí lo tengo, el libro fotocopiado de Virginia Satir de Haciendo Gente, ¿no? Virginia Satir une la sistémica y la Gestalt de una manera muy maravillosa. Y esto, ¿no? Como yo también puedo hablar de montones de cosas, o no tanto como ustedes, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que hubo un momento muy bueno de todo el grupo que fuimos armando, que fue meternos con la comunidad. En situaciones bastante especiales, el teléfono amarillo, los que contestaban al teléfono amarillo, los que recibían a las víctimas de violaciones en la comisaría. Y esto es cómo hacer esto, ¿no? Salir, y yo sostengo que esto es maravilloso, por suerte me está pasando en este momento, salir del consultorio e ir hacia, que a veces ni sé porque tengo otro modelo de aquello que voy a escuchar, asistir, trabajar. Pero esto es maravilloso, pero siempre hay, para mí, esto que hablamos, que es, el otro es una persona, y el contacto con él es lo que enriquece. Las diferencias, porque obviamente tenemos diferencias de modo de leer, de pensar o de trabajar, no es un obstáculo para poder tener un vínculo creativo. ¿Sí? Me parece que eso hace una diferencia con otros modelos de clínico, donde se trabaja con lo igual, con aquello que coincide, que sintoniza con la misma mirada, con la misma visión del mundo. Solo eso. Seguimos un poco más con lo que viene, que también quizás va por el último eje, ¿sí? Y mientras, un ratito para que nos comentes, ¿qué dirías vos acerca del presente que tiene la terapia cognitiva en Rosario? Este es el tercer y último eje, después vamos a pasar a las preguntas. Si tienen preguntas para hacer, vayan por favor formulando por escrito. ¿Puedo agregar dos cositas más? Sí, claro. Antes de empezar con el eje. Quiero agregar dos cosas con respecto a lo que dijeron ellos. La forma que teníamos nosotros de trabajar era distinta a la que venían teniendo los psicoanalistas. Yo recuerdo que Graciela me dijo, venía a mi casa, porque yo estaba como muy visible en ese momento como profesora, y no quiso empezar a atenderme, no quiso atenderme en el consultorio, para que no me viera otra gente, por si yo no quería. Entonces yo en la casa me enteré cómo vivía,
Entraba a su baño, entraba a su cocina, si tenía que pasar directamente. Con el tiempo empecé a ir al consultorio porque no me importaba. Pero esa cosa, ¿no? Que antes no se podía hacer. Y recuerdo de vos, Coco, cuando vos te casaste, no sé si el primero o el segundo. La primera. No, bueno, qué sé yo. Bueno. Estaba muy caro en esa época. Sí, la primera vez. Bueno, Que era vos kleiniano hiciste- todavía. ¿eh? Que era kleiniano todavía. Él hizo un casamiento. Yo le pregunté, yo fui a la casa de él unos días antes, que cómo es que le dijiste a los pacientes. ¿Cómo? No al tiempo de tal fecha, tal fecha. ¿Te acordás de eso? Estábamos en la cocina, me acuerdo. Y después te van a ver con el anillo. Y lo interpreto si me dicen algo. Lo interpreto. Claro. Y invitó a la gente, hizo todo un estudio de invitar no a los terapeutas y a los pacientes en el mismo horario, hubo un recambio de invitados del casamiento a las 12. ¿Vos te acuerdas de Sí, eso? no solo me acuerdo, eso fue una negociación porque Claro. O sea, fíjense cómo era la cosa en ese momento. no se podía, digamos, Se era podía pleno juntar. comunismo, no se podía juntar un terapeuta con un paciente en el mismo espacio. Entonces yo decía, bueno, te invito a mi casamiento. Bueno, pero ¿a quién vas a invitar? A fulanito, no, pero el paciente no. Entonces tuve que hacer los turnos. ¿sí? Claro, nosotros como hacíamos comportamentales, no quedamos. Pero no eran pacientes tuyos. Pero No, de los otros. Eran de los amigos. Claro. Para que vean lo que era. Bueno, hoy, la verdad que yo hoy estoy muy contenta, más contenta imposible. Hemos luchado mucho, hemos formado mucha gente en la cátedra, gente en el instituto, y hoy tenemos un plantel de gente muy importante, entre los que hay, bueno, un montón, qué sé yo, Graciela Bragañolo se destaca, Raúl también, que han sido formados por nosotros, aunque Raúl también tiene una formación muy importante, Gómez, ¿no? Importante en psicoanálisis, Roberto Retamar, y todo el grupo del Instituto Tinsen. Bueno, Augusto Siliberti, Andrea Rinaudo, ustedes lo ven con nosotros acá. Bueno, son un montón. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos acá espacios. Esto es muy importante. Yo creo que no voy a dictar más el posgrado en el instituto, porque hemos presentado una maestría de comportamental y cognitiva que la va a dirigir Graciela Bragañolo y Andrea Rinaudo. Hemos trabajado un año entero y la aprobó la colega. O sea que creo que sale el año que viene acá en la facultad. Sí. No sabemos si a principio o va a ser desde el segundo cuatrimestre. Conseguimos el espacio, el área en el Colegio de Psicólogos. Bueno. Se formó ASTEC, la Asociación Santafesina de Terapia del Comportamiento. El viernes que viene hay un congreso federal a nivel nacional en Tucumán de terapia cognitiva, convía a formar la Federación Argentina de Terapeutas Cognitivos. Pero fíjense, esto está hoy. El viernes está esto en Tucumán. Y el primero, la Asociación Argentina de Terapia y Comportamiento, cumple no sé cuántos años y hace algo acá en la jornada, no sé en qué lugar, no sé en qué lugar es. Bueno, yo la abro con una ponencia. Pero fíjense todo lo que se da en 15, 20 días. Esto era impensable en otro momento, ¿no? Hoy mucha gente pide directamente terapia cognitiva o terapia comportamental. Tenemos un apoyo de los jueces que trabajan con niños por el problema de abuso y de violaciones. Eso que tenemos desde hace muchos años. Esto se ha expandido. Hoy hablar de esto es casi una cosa normal. Y tener este espacio, hoy una amiga que no pudo venir, Lina Jordán, porque no se sentía bien, me pone pensar en esto en otra época, me decía, era un delirio, ¿no? Y pensar que hubiera esta cantidad de gente escuchando sobre el tema. Yo creo que hoy estamos muy bien posicionados, estamos reunidos todos los grupos de terapia cognitiva y comportamental de Rosario, en el área, la gente de Altué, la gente de Ánima, donde está Federico Lande y otra gente, o sea, la gente del racionalismo, y nos llevamos bien. Y en la maestría están todos ellos, más gente de San Luis, más gente de Córdoba, como profesores. Pero hemos citado de todas las corrientes
hemos puesto materias de todas las corrientes que tienen que ver con esto dentro de la maestría, que no sé si en marzo, abril. Yo ya estoy dejando las cosas, yo ya no dirijo casi nada. He tenido que tomar la asociación Rosarina de Educación Sexual porque estaba el congreso que se hizo acá en Puerta y tuvo que renunciar por problemas familiares la presidenta y bueno, la tomé yo. Pero yo ya estoy dejando, hay gente muy preparada y sobre todo preparada por nosotros, ¿no? Y de los cuales nos sentimos muy contentos. Te dejo a vos último, si cerrás. No, que estaba dando el micrófono. No, por eso. Bueno, a ver, aquí ahora la Gestalt en Rosario tiene que ver con todo un recorrido de personas que se formaron. Yo voy a hablar de la gente que se formó, no porque esté ni bien ni mal, sino por el grupo de la Asociación Gestáltica. Y fíjate, Coco, eso que vos decís, la no institucionalización. Nosotros, así como la filial Rosario tiene desde el 92, y así se fue armando gente, formando gente, y son las personas que ahora están difundiendo, tomando, mostrando esto. Y la concreción de esto es esta cátedra que formalmente, además de cognitiva y sistémica, da Gestalt. Y hay un grupo muy lindo que yo agradezco, que es semillero también, que son la gente que hace la residencia. Esto de ir no desde una cuestión de bandera, sino de mostrar una actitud contagiosa para que esto se vaya difundiendo, o se vaya pegando, o se vaya queriendo, ¿no? Esto para mí es muy valioso, lo que está pasando aquí. Yo siempre estoy muy orgullosa y les digo a los de Buenos Aires, ustedes no tienen lo de Rosario, y así se los digo, porque nosotros tenemos una residencia que dura 9 meses, que se hace con una modalidad muy teórico-vivencial, que hay un compromiso muy fuerte. Entonces yo les digo a los de Buenos Aires que tienen pasantes de las universidades recién hace muy poco tiempo, pero no es lo mismo que en Rosario. Y cuando vienen los pasantes, yo soy una de las directoras de la escuela, y me preguntan, bueno, a ver, a mí me gustaría, porque nosotros tenemos dudas y entonces, pero tenemos tan poco tiempo que la universidad o la facultad nos da para entender este enfoque. Entonces yo por adentro digo, Rosario tiene más. Yo estoy muy contenta de lo que está ocurriendo aquí en Rosario y además agradezco a todos los que se comprometen en difundir, porque bueno, ya no soy la madre, sino casi la abuela de esto, y me alegro profundamente que todos los que tuvieron fe en esta línea ahora puedan ser terapeutas idóneos y docentes. En relación a la sistémica, bueno, una de las cosas que yo quiero contarles es que es una característica de la sistémica en general, que cada tanto tiempo ha tenido una crisis profundísima en su enfoque. Crisis realmente muy fuerte, desde los modelos estratégicos, de los comienzos, cuando irrumpe el constructivismo, se tocan historias, se tocan tradiciones. Hay grupos que tienen escuelas que enseñan determinada forma
de trabajo y de pronto aparece una crisis, generalmente son crisis epistemológicas muy fuertes, y remueven todo, es decir, barajan y dan de nuevo en muchos aspectos. Esto a mí es una de las cosas que me sigue apasionando, creo que si no ya me hubiera aburrido hace tiempo, porque es como que uno está pensando, bueno, ahora, ¿qué es lo próximo que se viene? Pero tiene una consecuencia, y es que de pronto se producen fracturas entre casi geológicas, entre formas de trabajo y formas de pensar, que no siempre es muy fácil articular. Entonces, por ejemplo, la última gran crisis tiene que ver con el construccionismo social y rompe, yo diría casi tangencialmente, con lo que fue el origen de la sistémica. Entonces, de pronto, el diálogo entre un terapeuta estratégico y un terapeuta que trabaje con modelos cooperativos, colaborativos, es un enorme esfuerzo. Esto para decirles que a nivel, no solo a nivel de Rosario, a nivel nacional, a nivel internacional, la sistémica tiene este tipo de cosas. De pronto se producen momentos de encuentro donde se vuelven a recuperar los hilos y los tejidos compartidos. Y después hay momentos donde los crecimientos son así, cada uno por su lado. Aquí en Rosario, lo interesante, creo que ha estado pasando, es que todas estas experiencias han dejado marcas. Es decir, han dejado marca en la colonia de Rivero, han dejado marca en los hospitales donde han trabajado sistémicos, han dejado marca en la Facultad de Derecho, es decir, han dejado muchas marcas el tránsito de estas personas que han ido haciendo, digamos, formación o desarrollo. Hoy, bueno, la reciente aventura mía es de esta maestría, que todavía me entusiasma mucho, que justamente, puesto a elegir, decidí que no fuera clínica. O sea, elegí no hacer una maestría clínica, estrictamente clínica, sino de pensamiento sistémico, como una manera de también trabajar esta dimensión teórica que en el caso de la sistémica es muy importante. No en todas las corrientes de la sistémica le dan la misma importancia a la teoría, pero en general es muy importante. Entonces yo creo que es un momento muy promisorio, y coincido el hecho de que estemos aquí en nuestra facultad hablando delante de un grupo grande de gente, no es una cosa banal. Y tengo la impresión de que hay nuevas generaciones, es decir, la generación de los viejos, de los dinosaurios de la sistémica, ha tenido su propio desarrollo. Es decir, en general, mucha de la gente pasó por la clínica y ahora son pintores, o son músicos, qué sé yo, tienen su huerta, o se dedican al teatro. Es como que el pasaje por la clínica fue algo que después terminó en otra parte de la historia. Y me parece que las nuevas generaciones son las que están de alguna manera sosteniendo este trabajo de reflexionar sobre la clínica desde esta perspectiva. Entonces, me parece que está bueno. Coco, ¿te puedo hacer una pregunta? Maturana, ¿qué edad tienes? Maturana, 82 años. ¿Y se está dedicando a qué en este momento? Ay, qué pregunta complicada. Bueno, te digo por qué te hago esta pregunta. No, es una pregunta complicada, porque Maturana es una persona, un autor a quien yo respeto muchísimo, cuando trabajaba con Varela, con quien no tengo absolutamente ninguna coincidencia con lo que está haciendo ahora. Maturana. Sí. Bueno, yo estuve el año pasado en Barcelona y él daba una gran conferencia que la anunciaban a todo público, así inmenso, en el Palacio de la Música, no en ninguna sociedad científica, cosa que me llamó la atención. Sí, no, pero él está en eso. Sí. Él está en eso. Sí, sí. Me llamó mucho la atención. Hay un montón de sociedades científicas enormes y los grandes carteles. Bueno, pero Maturana, yo no lo ubicaría como un pensador sistémico. No. Ha sido, digamos, alguien que ha sido tomado Sistémico. como sistémico en un momento particular de crisis epistemológica para explicar ciertos procesos, pero inclusive él mismo ha tenido como
grandes diferencias con muchos de los... Sí, claro, no lo he seguido. Sí, sí. Asistí alguna vez a una cosa de él, pero no lo he seguido.